Yo quiero compartirles el día de hoy la vida de un hombre que está registrado en los anales bíblicos del primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Quiero leer el capítulo 45 de Génesis y no vamos a hablar de José, vamos a hablar de otra persona que formó parte de la vida de José. Pero vamos a leer el capítulo 45 para entender algunas cosas importantes que yo quiero compartirles a ustedes. Capítulo 45, vamos a leer solamente los primeros versículos. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, gritó diciendo: hacer salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyendo los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. Recuerde que durante los 3 viajes que ellos hicieron, ellos vieron a José, pero ellos no sabían que era su hermano José. Dice que llegó un momento cuando ya José no pudo contenerse más y pegando gritos se lo dijo: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió el Señor delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Vamos a dejarlo hasta acá. Yo quiero titular el tema de la predicación el día de hoy: las cosas que pasan en la vida. Yo me puse a reflexionar toda la semana qué habrá ocurrido con José cuando él finalmente logra decirle a sus hermanos, después de 40 años, José es vendido. Primero lo querían matar, y cuando José logra ser vendido a unos mercaderes, transcurren 40 años hasta el día que sus hermanos vuelven a verlo. Y cuando vuelven a verlo, 40 años más tarde, José estaba convertido en el segundo hombre más importante de Egipto, prácticamente en la mano derecha de Faraón. 40 años más tarde, cuando José le cuenta y descubre realmente su identidad, y sus hermanos se dan cuenta que él es José, José me imagino que manda a traer a su padre, como cuenta la historia. Vienen sus hermanos, toda su familia, y de allí en adelante dice la escritura que su familia formó parte en un lugar llamado Josén en la tierra de Egipto, que transcurrieron 400 años hasta que Dios levantó, 430 años para ser más exacto, hasta que Dios levantó a Moisés para liberarlos de Egipto. Pero me hicieron algunos ruidos, algunas preguntas que yo me imaginé que pudo haber pasado. ¿Qué cree usted que ocurrió cuando Jacob viene, abraza a José, cuando vienen los hermanos con sus mujeres, con sus hijos, se sientan en una mesa? ¿Qué cree usted que ocurrió posteriormente al descubrimiento de que José estaba vivo? Y José comienza a conversar con sus hermanos. ¿Qué cree usted que ocurrió? Probablemente pudo existir algún reclamo, pero haciendo la historia, yo digo, un poco agradable y familiar, yo me imagino que hubieron preguntas. ¿Qué pasó durante 40 años? ¿Qué hicieron durante 40 años? ¿Con quién te casaste, Simeí? ¿Y tú, Rubén, quién es tu esposa? ¿Y cómo nacieron tus hijos? Yo me imagino que hubieron una gran cantidad de preguntas, y cuántas historias paralelo a lo que pasó con José estaba ocurriendo que él no sabía. Mire, hay personas a las que usted tiene muchos años sin ver, y a nosotros nos da la impresión que esa gente como que su tiempo se detuvo, pero nuestra gran sorpresa es que al pasar 10 años y vemos a alguien que no habíamos visto en ese lapso de tiempo, nuestra sorpresa es cuántas cosas ocurrieron en la vida de esa persona 5 años, 10 años más tarde.
Hace poco me ocurrió que vi a un amigo, tenía 15 años sin verlo. Obviamente cuando la última vez que lo vi, no estaba casado, no tenía hijos, era un muchacho de escaso 25 años. Y cuando lo vi 15 años después, sin no tener noticia de él, mire, lo más que preguntábamos eran: ¿y dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién te casaste? Y mire qué cantidad de historias surgieron. Yo tengo 12 años ya que me vine a esta ciudad, fundamos este ministerio hace 12 años. Y él me decía, si te hubiera visto en la calle, no te hubiera reconocido. Hace 20 años yo tenía un copete semejante al de Elvis Presley. Era mi orgullo, y cuando me vio, yo lo reconocí, mas él a mí no me reconoció. Pasan muchas cosas en un lapso de tiempo en el que no ves a alguien. A mucha gente se le cae el pelo, a otros le salen patas de gallina, otros tienen hijos que tú no sabías que existían, otros que están trabajando y haciendo algo que a lo mejor a ti te crea y te produce admiración. Y yo me imagino que cuando José comienza a hablar con sus hermanos, comienzan a salir historias. Pero hay una historia de vida de los hermanos de José que para mí fue la que más pudo impresionarlo a él durante estos 40 años de ausencia. Fue la historia de Judá. Pero para serle más exacto, la historia de Judá es una historia bastante interesante. Judá es el hijo mayor de Lea, uno de los hijos de Jacob, el cuarto hijo, el último hijo o el penúltimo hijo que tiene Lea, prácticamente, que fue la criada con la que estuvo su padre. Judá fue un personaje bastante interesante. De por sí, la descendencia del Mesías proviene de la tribu de Judá. No solamente tiene que ver con la parte mesiánica Judá, sino que el día que van a vender a José, lo último que escuchó José y que recordó José era que cuando sus hermanos lo querían matar, fue Judá el que tomó la decisión o el que dio el consejo: ¿para qué lo vamos a matar? Es nuestro hermano. Y fue el malvado, el sinvergüenza, que decir: mejor vamos a venderlo. Obviamente digo el malvado, el sinvergüenza, porque él pudo haber dicho: ¿para qué vamos a hacerle daño? Vamos a regresar a la casa con nuestro hermano. Pero incluyendo a todos los hermanos de José, inclusive a Judá, él también fue partícipe del plan macabro, primero de matar a José y luego de hacer de que José fuera vendido a mercaderes que pasaban por ese lugar. Esto fue lo último que José recordaba de Judá. José, quizás cuando lo vio por última vez, quizás Judá no tenía una edad excesiva, a los 30 años aproximadamente. A lo mejor su aspecto físico era el aspecto todavía de una persona joven. Cuando lo ve años más tarde, quizás ha variado mucho, pero lo último que recordó José de Judá, su hermano, fue que él intercedió para que no lo mataran. Pasa otro detalle con Judá cuando finalmente viene en Egipto y José logra hacer que Benjamín venga para él verlo, y José hace una tramoya allí bien extraña para culpar a Benjamín y él quedarse. Dice que el padre le dijo: no vayan a permitir que este otro hijo mío muera, porque entonces descenderé y mis canas nunca más tendrán reposo ni descanso, van a hacer que me muera. Y cuando ellos saben que para su padre era tan importante que volviera Benjamín, de todos ellos, el que intercedió para que viniera a Egipto fue Judá, pero el que intercedió para que José, hasta este momento un desconocido, no matara a Benjamín o no se quedara en Egipto, fue también Judá. Así que Judá se convierte en un personaje bastante peculiar en nuestra historia. Pero hubo una historia que cuando ellos se sentaron a conversar como familia: cuéntame, Judá, ¿y cómo te fue a ti? Cuéntame, Simeón, ¿y tú qué hiciste? Neftalí, ¿qué hizo? Benjamín, ¿con quién se casó? ¿Tiene novia? ¿No tiene novia? ¿Cuántos hijos tienen? Hubo una historia que yo estoy seguro que llamó la atención de José, y estoy seguro porque es la única historia de todos los hermanos de José que se resalta en las Sagradas Escrituras. Fue lo que ocurrió, la deshonra y la situación tan incómoda y desagradable que vivió Judá, que está registrada en el capítulo 38 del libro de Génesis. Y yo quiero invitarles a compartir esto para sacar una enseñanza bien importante acerca de la vida.
cuántas cosas pueden afectar para bien nuestra vida. Usted tiene mucha gente que tiene hace tiempo que no ve, y sabe que sería lamentable que cuando usted los vuelva a ver tenga que decirle algo malo. Pero yo en este día declaro que toda esa gente a quien hace mucho tiempo tú no ves, cuando los vuelvas a ver vas a contarle una buena noticia. Te van a ver mejor que la última vez que te vieron, y van a ver en ti la victoria que no tenías hasta el momento que te vieron por última vez. Crea que esa persona a quien tienes tanto tiempo sin ver va a recibir la mejor noticia de ti. La última vez que te vieron fea, acabada, quizás con tantos problemas. La próxima vez que te vean te van a ver hermosa, victoriosa y llena de triunfo y de victoria. Y declaro esa palabra para todos ustedes en este día. Bien, vean lo que ocurrió con José. Capítulo 38, vean lo que ocurrió con Judá. En primer lugar, versículo 1, dice: aconteció que en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Aquí comienza el problema de una historia trágica. ¿Dónde comienza el problema de una historia trágica? Cuando nos apartamos de nuestros hermanos. A lo mejor pensamos que la mejor decisión en algún momento, por algún trauma, por algún problema, por alguna eventualidad, sea mejor apartarnos. Hay gente que cuando a lo mejor se siente tan excesivamente ocupado en las cosas del Señor, o cuando mira algo que a lo mejor le produce alguna decepción, toma la decisión de apartarse de sus hermanos. Para mí, apartarse de los hermanos podría significar dejar de congregarse, dejar de vincularnos con las personas que comparten nuestra común salvación y que son parte de la fe que ha sido revelada a nosotros a través de las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces muchas personas en un tiempo están en la iglesia y por algunas circunstancias se apartan de sus hermanos? ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque tienen mucho trabajo, lo hacen porque consiguieron a lo mejor un empleo que ahora no les permite congregarse, lo hacen porque comenzaron a estudiar y los estudios le producen una demanda bastante exigente, lo hacen porque quizás una persona en la iglesia no los saludó y se frustraron y en su decepción decidieron no ir más nunca a una iglesia, lo hacen porque a lo mejor se sintieron tan atareados y tan involucrados con algunas actividades que finalmente decidieron apartarse de sus hermanos. Pero créame esto, toda la desgracia de Judá comenzó el momento en el que decide apartarse de sus hermanos. Yo no puedo garantizarle, yo no puedo decirle que en la iglesia usted no vaya a ver algunas dificultades que eventualmente son normales, siendo más que la iglesia es un ente que está conformado por seres humanos, con personas de carne y hueso, con errores, con defectos como los tiene usted. Pero aquí viene la gran enseñanza. Judá se apartó de sus hermanos. La razón, yo me imagino, que fue que quería algo de libertad y decide irse. Verso número 2. Vio allí Judá, en la casa de un varón adulamita, la hija de un hombre cananeo, la cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Aconteció otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un tercer hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando dio a luz. Después Judá tomó mujer para su hijo primogénito, le buscó novia a su hijo. En aquella época eso era muy común, muy normal. Los padres eran los que le buscaban esposas a sus hijos. No es como ahorita que tenemos la dicha en esta generación moderna en el que cada quien decide con quién se quiere casar. Pero en los tiempos bíblicos era muy común, ¿no? Los padres decidían con quién se iban a casar sus hijos. Entonces Judá le consiguió una esposa a su hijo mayor. El nombre de su esposa era Tamar. Y aquí comienza una historia trágica. Mire, prácticamente una historia de telenovela. Tamar se enamoró de este hombre, vivieron felices, pero un día este hombre se muere. Según la cultura de aquella época, cuando una mujer quedaba viuda, si este hombre tenía hermanos solteros, ella no tenía opción de casarse con quien quisiera. Ella tenía la obligación de casarse con el hermano. Y se casó con Onán. Onán era un poco malvado. Los hijos de Judá eran un poco malvados.
Y eran un poco malvados, quizás porque el papá no era un hombre muy honesto tampoco. Quizás Judá tuvo que aprender muchas cosas en estos 40 años que a la final le hicieron reflexionar en cuanto a la vida. Quiere el Señor que a nosotros no nos pase nada desagradable que afecte a nuestros hijos para reflexionar en cuanto a la vida, sino que nuestra vida sea una vida que agrade al Señor todos los días de nuestra existencia. Que nosotros podamos decir con el salmista, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, oh Señor. Que podamos andar por sendas de justicia, que no nos sentemos en silla de escarnecedores, que podamos meditar en la ley del Señor de día y de noche, para que entonces nuestro árbol, nuestra vida cual árbol, dé fruto a su tiempo y nuestra hoja no caiga y todo lo que hagamos prospere, porque ese es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Pero todo lo que nosotros hagamos en esta vida, todo, sin excepción, para los que tenemos hijos, va a afectar de manera directa o indirecta a nuestros hijos. Si tú no tienes hijos, mentalízate el por qué debemos decidir y decidir correctamente, porque muchas cosas nos van a perseguir, pero como si fuera poca, van a afectar a nuestras generaciones. Yo he sido muy consciente durante estos últimos años en mi predicación acerca del factor generacional, porque sé que mis decisiones buenas o malas, mis decisiones correctas o incorrectas, van a afectar para bien o para mal a mis generaciones. ¿Saben por qué digo a mis generaciones? Porque no serán mis hijos los únicos afectados. Se afectarán los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, y puede llegar inclusive hasta los hijos de mis hijos. Porque nuestro Dios es el que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, que el efecto generacional de alguna u otra forma produce en nosotros algunas circunstancias que fueron no fortuitas, sino que fueron prácticamente hereditarias. Dice que Dios mató al hijo primogénito de Judá porque era malo. Mató al segundo porque era egoísta, también era malo. Finalmente quedó Sela, el menor. Vea lo que dice nuestra historia en el verso 10 del 38. Y desagradó en los ojos de Dios lo que hacía Onán, y él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar, su nuera. Judá agarró a su yerna, a su nuera, y le dijo: quédate viuda en la casa de tu padre. Vete a tu casa hasta que crezca Sela, mi hijo menor, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Él le dijo en pocas palabras: te voy a ofrecer mi hijo menor, déjalo que crezca un poquito, déjalo que goce la vida, déjalo que disfrute, y cuando el muchacho haya disfrutado la vida, no sea que se muera. Lo que le dio a entender fue esto: no quiero que se muera sin disfrutar la vida. Eso fue lo que le dio a entender. Así que tú te vas para tu casa, vete con tu papá y con tu mamá, y cuando el muchacho crezca, yo te lo voy a dar a ti, para que tú también ahora no seas solamente la esposa del primero, ni la del segundo, sino del tercero. ¿Qué le parece la forma cultural de aquella generación? Seguimos con nuestra historia. Y Judá dijo a Tamar: quédate. El 12 dice: pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnac, él y su amigo Ira, el adulamita. Él comenzó a ir a un lugar, a frecuentarlo. Tamar esperaba que la promesa del suegro se cumpliera, que era que ella debía esperar a que él creciera para ella poderle dar descendencia. Mire, dar descendencia en aquel tiempo era algo muy importante. Es por eso que las mujeres no se contaban en la genealogía, porque las mujeres no podían dar descendencia. Las mujeres eran las que podían producir para el apellido y la descendencia del hombre. Entonces ella sentía que si ahora no iba a tener con quién estar, no tendría parte en la vida. Esta mujer forma de alguna u otra forma un eslabón importante en la vida del Mesías, nuestro Salvador. ¿Sabe por qué? Porque de ella proviene la descendencia de Jesucristo. De Tamar proviene. Recuerde que Jesucristo es el león
de la tribu de Judá. Ahora, ¿de dónde viene si el primer hijo mayor murió y el segundo mayor? ¿De dónde viene la ascendencia de Jesús? De Tamar y de este suceso que les voy a comentar, que se presenta a continuación. Muere la esposa de Judá. Judá comienza a consolarse y dice que iba todos los días a un lugar donde trasquilaban ovejas. Me consigue que curiosamente la ciudad era una ciudad donde habían prostitutas. Así que esto que se consoló significaba que él iba y encontraba placer en mujeres extrañas, en mujeres ajenas. Cuando Tamar se da cuenta que el tiempo está pasando y que el suegro no le está cumpliendo lo que le había prometido, agarra, se cubre con un manto, se disfraza de ramera y se para al lugar donde este sinvergüenza Judá venía todos los días, cerca de los trasquiladores. Y cuando dice la Biblia que cuando Judá la vio, él quiso estar con ella. A lo mejor fue porque se acomodó físicamente de la forma en la que era muy común para aquel entonces. Y dice la Biblia que este señor vino, se le acercó y le pidió para estar con ella. ¿Cuánto cuestas tú? No tengo dinero, pero te puedo dar un cabrito, le dijo. Ella le dice, no, pero ¿dónde está el cabrito? Bueno, te lo mando en unos días, pero si estás conmigo te mando unos cabritos más tarde porque no lo traje conmigo. Recuerda que en aquel tiempo no había dinero como hoy, sino que se pagaba con sacos de trigo, con una vaca, con un cabrito. Ese era el dinero que se usaba para aquel tiempo. Así que se consideraba que era una paga bastante costosa darle un cabrito a una persona. Se dice que un cabrito era el equivalente del trabajo de un mes aproximadamente. Así que ¿cuánto se puede ahorita definir que es el sueldo mensual de una persona? Bueno, fue más o menos esto. Pero él le dijo, no tengo dinero, tengo un cheque, si quieres te lo doy y después cuadramos. El cheque fue que el cabrito te lo mando más tarde con alguien. Ella dijo, buenísimo. ¿Cuándo me mandas el cabrito? Mañana. ¿Y cómo voy a saber que el cabrito me lo vas a dar? Bueno, el cheque está postdatado. ¿Qué quieres que te dé como garantía para que me metas preso si no te pago lo que te estoy diciendo? Dame lo que tienes ahorita. Le pidió 3 cosas: el sello, el cordón y el báculo. Mire, cuando una persona en la vida pierde la vergüenza, cede 3 cosas: el sello, el cordón y el báculo. ¿Sabe lo que es un sello? El sello es la marca que registra la identidad que tú tienes. En aquel tiempo se usaba un sello para marcar las vacas, para marcar los animales, y la gente sabía que esa marca indicaba, ese sello indicaba que sabían de quién era ese animal. A ese sello se refiere. Ahora, esa era la identidad del dueño de los animales. Entonces, lo segundo era el cinto. El cinto era porque ellos usaban túnicas que eran anchas, eran tipo batolas, así que ellos agarraban el cinto y cuando iban a hacer alguna labor importante, ellos se ceñían los lomos. Recuerde que los lomos son estos, cuando usted lee en la Biblia, se ciñeron los lomos. Ay, por aquí no. Anatómicamente estos son los lomos en los animales. En el ser humano los lomos son estos, un poco más arriba de la cintura. Entonces, una persona que usaba túnicas y batolas largas, cuando Jesús aparece en el mar de Tiberia y los discípulos lo ven, dice que cuando Pedro, antes de lanzarse al mar, se ciñó los lomos. Cuando Jesús fue a lavar los pies a los discípulos, dice que se ciñó los lomos. Significa que tomaban un cinto y como la indumentaria era muy incómoda para alguna actividad, ceñirse los lomos significaba agarrar un cinto, apretarse, y es más o menos como decir en nuestra época, amarrarse bien los pantalones. ¿Han leído el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10? Dice, ceñíos vuestros lomos. ¿Sabe lo que significa? Prepárense para una actividad. Cuando alguien se ceñía los lomos significaba que se preparaba para algo. Así que todos ellos andaban con su indumentaria normal, que era una túnica, pero todos cargaban siempre o casi siempre, especialmente los patriarcas, cargaban un sello, que era lo que decían, esa vaca es mía, aquí está el sello. Un cinto, que era por si iban a hacer algo importante, entonces se ceñían, y un báculo. El báculo representaba la fortaleza.
Cuando ellos querían caminar rápido o necesitaban hacer alguna actividad que requería fuerza o estaban un poco cansados, ellos se apoyaban sobre su báculo y apoyados sobre el báculo podían ir mucho más rápido, y si tenían de alguna forma algún cansancio, sobre ello podían descansar. Entonces, el sello significa la identidad. Diga conmigo la identidad. El cinto representa el trabajo, tu actividad preparada para hacer algo. Y el báculo representa sobre lo que tú descansas para poner tu fuerza. Esta mujer no fue tonta. Esta mujer entendía lo que estaba haciendo. ¿Y sabe qué le pidió? El sello, el cinto y el báculo. ¿Sabes cuántas veces nosotros en nuestras acciones, cuando tú haces algo que no tiene parte de vergüenza, cuando pierdes la vergüenza al pecar, al incurrir en actos y en acciones que no son correctas, lo primero que tú pierdes es tu identidad como hijo de Dios? Lo segundo que pierdes es tu capacidad de trabajar y hacer para Dios lo que tienes que hacer. Y lo tercero que pierdes es tu capacidad para descansar. Lo que Dios te dio para poder depositar tu fuerza y descansar se desaparece. Esta mujer logró negociar algo importante. Negoció el sello, el cinto y el báculo. Le dijo: no me dejes el cabrito, no me dejes el cheque, yo voy a esperar, pero dame el cinto, el sello y el báculo. Y él se lo dio. Dice nuestra historia que al día siguiente él mandó a alguien con el cabrito para que le devolvieran algo que él no podía dejar de tener. Porque si él perdía el sello, ¿sabe qué significaba eso? Perdía su identidad. Si él perdía el cinto, él no podía hacer la obra que normalmente para él era común hacer. Si él perdía el báculo, él ya no podía descansar. Hay tres cosas que perdemos cuando perdemos la vergüenza, que es peor que la vergüenza. Y la vergüenza se pierde cuando el pecado entra a nuestro corazón. Perdemos nuestra identidad. ¿Sabe qué es perder la identidad? Perder la convicción de lo que somos en Cristo Jesús. Si hay algo que el diablo nos quiere quitar, es nuestra identidad. Él no quiere que tú sepas realmente cuál es tu capacidad. Él no quiere que él sepa realmente quién eres. Y el diablo está cansado de susurrarte al oído tus fracasos, de sacarte en cara tu pasado. Pero tú no eres ni lo que tus fracasos te han dicho, ni lo que tu pasado han formado de ti. Tú eres lo que Dios dice que tú eres: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lo que pasó, pasó, y lo que tienes hoy es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios te está preparando a través de la identidad para conquistar sueños. Mira, jamás soñado, Dios te está preparando a través de la identidad la capacidad de que la gente cuando te vea diga: eres un hijo de Dios y contigo se puede contar para hacer grandes cosas. ¿Cuántos creen que haremos grandes cosas en el Señor? No podemos perder nuestra identidad. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con Cristo somos más que vencedores. No hay nada en el mundo que pueda detener a un hombre o a una mujer que está clara en su destino y en la identidad de su vida. Pero cuando comenzamos a coquetear con el pecado, mi hermanaza, el pecado tiene el poder de robarte tu capacidad de saber quién eres. Porque cuando tú logras cruzar la frontera del pecado, automáticamente tu identidad fue negociada y desaparece. El diablo toma tu identidad. Y entonces esa persona que estaba segura que era un hijo de Dios y que sabía que podía caminar con la frente en alto, ahora no sabe hasta qué punto puede reclamar los derechos como hijo y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque yo me imagino que una persona, cuando se siente con aquel sentimiento de carga, quiere orar, pero no tiene la misma identidad para venir delante de Dios como cuando está viviendo en la forma que Dios quiere y como a Dios le agrada. ¿Cuánto les ha tocado tener que orar con una carga y un peso de pecado aquí atrás? ¿Verdad que uno dice por dentro: ¿será que soy hijo de Dios? Y nos damos cuenta que es la razón por la que Tamar negoció su sello, la marca que lo identificaba a él y lo que le permitía a él exigir con derecho: aquello es mío y este es el sello que certifica lo que me pertenece.
Lo segundo que nos afecta es nuestra capacidad de trabajo. A veces nosotros tenemos que hacer cosas para Dios, pero cuando el pecado llega a nuestra vida y perdemos por vergüenza no solo la identidad, perdemos nuestra capacidad de trabajo. Si antes caminábamos y en 20 pasos podíamos hacer una gran cantidad de cosas, ahora lo que vayas a hacer en 20 pasos va a ser mucho menos de lo que antes podías hacer. El diablo necesita quitarnos el cinto para que nuestro trabajo sea estorbado por nuestra indumentaria. Ellos sabían que si podían amarrarse con el cinto, la indumentaria, su actividad iba a ser más ligera, más efectiva y más rápida. Ahora nos encontramos con creyentes que no pueden hacer para Dios hoy lo que hacían hace años. Porque cuando negociamos con el pecado, nuestra capacidad de trabajar, nuestra diligencia, nuestra efectividad se ve afectada porque ya no podemos hacer las cosas de la misma manera. Y lo tercero, y quizás yo me atrevo a pensar que lo más importante, nuestra capacidad de descanso. El sello, el cinto y el báculo. Nuestra capacidad de descanso. Con el báculo es un bastón, eso es un báculo, solamente que tenía la marca del dueño. Y cuando una persona tiene un bastón, especialmente si tiene el problema en una pierna, descansa sobre el bastón, descansa su peso y puede nivelar su paso poniendo el peso en el bastón para poder avanzar. Si no, no puede avanzar. Yo lamento decirles que hay personas que ya no pueden avanzar. Ya no tienen identidad, ya su trabajo no es el mismo de antes. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que hoy recuperamos el cinto, el báculo y el sello de nuestro Dios para hacer en Cristo Jesús lo que Él nos llamó a hacer. Yo declaro que lo que hasta hoy pasó, hoy termina y hoy comenzamos una novedad de vida, en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerde esto, el efecto de haber negociado lo innegociable siempre va a producir y generar consecuencias. Déjame decirle cómo termina nuestra historia. Dice el verso 13: fue dado aviso a Tamar diciendo: tu suegro sube a Tinap a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo, se disfrazó, agarró una máscara y se cubrió el rostro. Y entonces nadie se dio cuenta quién era. Ella entonces con aquel disfraz, el mismo disfraz que usamos algunos para que la gente crea que nosotros somos lo que realmente no somos, dice en el versículo 13, se quitó los vestidos, se cubrió con un velo y se arrebozó. Se puso apretadita, apretadita pero con Dios. Se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Tinat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿y qué me darás para llegarte a mí? Él le respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella, y ella concibió de él, quedó embarazada. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Un fantasma, como la Llorona, que de repente dicen que apareció por allí. Y no, aquí no ha habido ninguna persona. Yo imagino que él pensaría que fue un espanto. ¿Usted recuerda el cuento de la mujer
la novia de La Guaira. Yendo a La Guaira por la carretera vieja, había una novia que se iba a casar y la dejaron plantada. Entonces ella la mató un carro a orilla de la carretera. La gente cuenta, cuento de vieja, cuento de camino, la gente cuenta que la mujer está parada allí pidiendo cola. Ellos ven a la mujer vestida de novia y ella supuestamente va a su boda, que es en La Guaira. La montan, de repente van hablando con ella por el retrovisor, la mujer desaparece y solamente queda el buqué, el ramillete de flores. Yo me imagino que Judá pensaría que fue un espanto. Estuvo con ella, la vio, le entregó esto, y cuando pregunta, no, aquí nunca vio ramera alguna. Pero mándale, ella cuadró conmigo en darle un cabrito, aquí está. No, no sabemos de ella. La mujer desaparece durante un lapso prolongado de tiempo y más nunca vieron a la ramera que supuestamente Judá había dicho que estaba con él. Vea la parte final de nuestra historia. Dice, Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Bueno, que se queden con el animalito allá. Sucedió que al cabo de unos 3 meses, nadie sabía que ella había salido, había hecho esto, y al cabo de 3 meses ven que le sale una barriguita y la familia le pregunta que qué era eso, y ella dijo lo que dicen todas: no, que estaba corriendo y me caí y me salió un chichón, pero yo me estoy echando de encorú, pero mientras más de encorú que me eche, más me crece la barriga. A los 4 meses el chichón seguía creciendo, 5 meses, 8 meses, a los 8 meses dijeron, no, no es un chichón, está preñada, dijeron. Cuando Judá se entera que la mujer está preñada, dice, sinvergüenza, malandra, ¿cómo es posible que esta mujer, yo le dije que se aguantara hasta que mi hijo mayor creciera? Ella ha deshonrado a la familia. ¿Cómo se le ocurrió a ella? ¿Cómo se le ocurrió a ella haberle hecho esto a mis 2 hijos? ¿Quién será el padre malvado? ¿Qué marinero habrá llegado por allí para acostarse con mi nuera? Voy para allá. Y mandó a que la sacaran para que la quemaran. Y cuando lo prepararon todo y la iban a quemar y todo estaba ordenado, llega entonces y le preguntan, antes de que te mueras, porque te vamos a matar, ¿quién es el padre del muchacho? ¿Quién es el culpable del chichón? Ella le dice, yo les voy a decir quién es. Díganle a mi suegro que aquí le mando las prendas del padre del muchacho. Y cuando lo meten en una bolsita, él empezó a preparar, llamó a sus hijos, llamó a sus hermanos. Era la familia de un patriarca. Mire, los patriarcas eran gente terrible porque normalmente tenían varias mujeres y varios hijos. Y eran personas respetadas porque los hijos eran los que defendían la dignidad y los que defendían el derecho de la familia. Entonces los hijos se prepararon porque iban a buscar al malandro sinvergüenza que había preñado a la nuera. Y entonces ellos están afuera esperando, mándenme, aquí está, bueno, vamos a identificarlo rápidamente, primero porque el sello de un hombre se conoce, el que veamos que tiene la misma letra de los ganados, ese es el que se acostó con ella. Y lo vamos a identificar por el cinto también era muy determinado para la identidad, era muy visual. Y lo otro era el báculo, el bastón. No todos tenían el mismo bastón y especialmente los patriarcas. Y cuando el hombre dice, sálganse que yo aquí voy a ver la foto del hombre. Y yo cuando salga les voy a decir. Y abre y tira todo en la mesa para ver quién es. Tremenda sorpresa. ¿Sabe cuál fue la sorpresa que se llevó? La misma sorpresa que se llevaron los que querían apedrear a la mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio. Que la querían matar. Y Jesús se paró y dijo, quien esté libre de pecado que lance la primera piedra. Y cuando el hombre ya había dado la sentencia para que mataran a la mujer y la quemaran, llamó, ven para acá, dile que no la maten.
¿Quién es el papá? ¿Quién es el papá? No, tranquilo, vamos a perdonarlo a ella y al papá. Pero dinos su nombre. O sea, mire, yo me imagino la sorpresa. ¿Y sabe lo que dijo él? No la maten, porque yo creí que podía juzgarla. Oiga esto como parte de la vida. Yo creí que te podía juzgar, pero hoy entiendo que ella fue más justa que yo. A veces nos sentimos con el derecho de levantar el dedo acusador para ver lo que tú has hecho, para ver lo que tú eres. Y sin darnos cuenta, cada vez que levantamos este dedo, hay 3 más que nos señalan a nosotros y que no nos hacen sentir en lo absoluto justos. Mire, una de las máscaras más horribles que tenemos es la máscara del orgullo. La máscara de aquel que nos hace creer: yo no he hecho lo que los demás han hecho, y me hace sentir justo y sabio en mi propia opinión. ¿Y sabes cuál es la cachetada más grande que puede recibir una persona? Cuando nos damos cuenta que no hay nadie en el mundo que pueda decir: jamás me he equivocado. Este hombre fue abofeteado por su propio error. Este hombre se consiguió con que el que había preñado a su nuera había sido él mismo, y esto se le regresó como un boomerang, porque todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Podemos escapar de la mirada de los hombres, podemos engañar al pastor, podemos engañar a nuestra familia, pero al Dios de los cielos nadie lo puede engañar. Los ojos de Dios están sobre los hombres, y Él escudriña la mente y entiende las intenciones del pensamiento y del corazón de los hombres. ¿Sabe algo? La vida es una vida que siempre estará dirigida a nuestras acciones. Lo que tú siembres vas a cosechar, y todo lo que tú lances algún día se te va a regresar. Aprendí algo con esta historia: a no juzgar a nadie. Yo me imagino que cuando Judá, que fue la mente intelectual de vender a José, fue el que dijo: vamos a venderlo, no importa que mi papá sufra. Cuando le pasó esto, comenzó a aprender. Y cuando llegó el momento en el que José le dice: tráiganme a Benjamín, Benjamín viene, encuentra la copa en el saco de Benjamín y le dice que Benjamín se quede. Él intercede y dice: si quieres, déjame a mí, porque en la vida, de alguna forma, tenemos que aprender. Ojalá nuestro esquema de aprendizaje no sea como el de Judá, que tuvo que darse golpes. Hay un pensador que dijo hace mucho tiempo: no hay mejor consejero que la experiencia. Lástima que llegue tan tarde. Ojalá que no sean nuestros golpes los que nos hagan aprender en la vida, y que al final tengamos que decirle: ay, tanto tiempo sin verte, si supieras lo que me pasó todo este tiempo. Sino que con nuestra frente en alto podamos decirle a la gente a quien tenemos años sin ver: todo lo que Dios me bendijo en este tiempo, porque yo actué de la forma que a Dios le agradó y como tenía que actuar. Que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas delante de ti, decía el salmista, oh Señor. Y no que al final, a golpes, tengamos que aprender. Voy a terminar esto. Yo siempre he dicho que en el mundo existen 3 tipos de personas. No hay más. Número 1, los que nunca aprenden. Jamás aprenden. Nunca. Le pasan y le pasan cosas y no aprenden. Hay muchos así, ¿oyó? Y usted dice: oye, pero fulano sí es terco, mira todo lo que le ha pasado. Y hay gente que le pasa y siguen repitiendo las mismas malas acciones. Toda su vida les va a ir mal. Número 2, los que aprenden, como Judá. Él aprendió a los golpes. Su justicia cambió en el corazón. Ahora defendió a Benjamín cuando en un tiempo dijo: vendamos a José. Ahora su corazón era otro. Pero durante esos 40 años pasaron cosas en la vida que lo hicieron aprender. Lamentablemente a veces aprendemos algunas cosas que son un poco tardes.
Pero hay personas que aprenden a los golpes. Y número 3, los que no tienen que golpearse para aprender. Los que ven el camino de otros y dicen, allá hay un hueco, yo no paso por allá. Se dice que los primeros son brutos, porque no aprenden nunca. Los segundos son inteligentes, porque aprenden, pero aprenden a los golpes. Y los terceros son sabios, porque ellos no van a caer en el hueco que tú caíste. Ellos van mirando a su papá y a su mamá y saben escuchar el consejo de prudencia para ellos no caer en el hueco que cayó el pastor, en el hueco que cayó el profesor, en el hueco que cayó el papá y la mamá. Esos hijos suyos que usted ve que son tercos, quizás sean inteligentes o brutos, pero hay muchos hijos suyos que le van a decir, papá, ¿cómo tú hiciste esto? Yo no voy a hacer eso para que no me pase lo mismo. Esos hijos son sabios, están preparados y la vida para ellos siempre va a ser un jardín de flores. ¿Tú cómo quieres que sea tu vida? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Sabia, necia o bruta? Sabia. Hay un versículo para terminar que a mí me llamó mucho la atención, que está en el libro de Proverbios, que dice que el hijo sabio es honra para los padres, el hijo necio es vergüenza. Pero cuando habla del hijo, dice que al criado para que pueda entender, tienes que darle golpe en la espalda. El hijo aprende por obediencia. ¿Sabe por qué? Porque es identidad. El criado necesita recibir golpes. El hijo solo con obediencia actúa. Usted, según su báculo, según su sello, según su cordón, ¿qué es? ¿Criado o hijo? Aprenda de esto lo que le enseñé en este día. Aprenda a no levantar su dedo contra nadie. Aprenda que la vida es un boomerang que usted lanza y los años pasarán, pero algún día volverá. Y aprenda que toda la gente que usted no lo ha visto hoy, mañana usted tendrá que contarle una historia. Yo contaré la mejor historia de mi vida. Hasta el día de hoy he contado una buena historia y les voy a decir, la seguiré contando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.